El 4K, el 8K, el 12K y todo lo que esté por encima de Full HD es una pura estrategia de marketing. Soy Javier García, editor de vídeo profesional, y en el vídeo de hoy vamos a ver varios argumentos para demostrarlo. Partamos de la base de que tenemos, por ejemplo, un televisor 4K de 60 pulgadas en nuestro salón y que lo vemos cómodamente desde el sofá a una distancia de 3 metros. ¿Realmente estamos aprovechando todo el potencial de la pantalla? Sabemos que una imagen Full HD con una relación de aspecto de 16:9 tiene 1920 píxeles de ancho por 1080 píxeles de alto y que el 4K es 4 veces esta resolución, es decir, 3840 píxeles de ancho por 2160 píxeles de alto. Volviendo a nuestro salón, nuestra televisión 4K debería verse 4 veces mejor que una televisión de las mismas dimensiones pero Full HD, ¿no? Pues la respuesta es que no. Nuestra percepción de la nitidez depende de la combinación de muchos factores. Algunos ya los he mencionado, como la resolución de la pantalla, la distancia a la que estamos viendo y las dimensiones de la misma. Y luego hay otros factores que también tienen impacto, como la luminosidad o el brillo de la pantalla, el rango dinámico, el ángulo de visión, la reproducción de los colores o nuestra agudeza visual. Y sí, escuchaste bien, hablo de percepción de la nitidez, porque técnicamente hablando, el 4K tiene 4 veces más píxeles que el Full HD, pero esto no tiene por qué traducirse directamente en que se vea 4 veces mejor. Así que vamos a ver en qué influyen cada uno de estos factores en la percepción de la nitidez. Es indiscutible que una pantalla grande genera una mayor sensación de inmersión en lo que estamos viendo, pero hay que tener en cuenta un factor muy importante. A igual resolución, aumentar las dimensiones del televisor significa aumentar el tamaño de los píxeles, ya que en una superficie mayor tenemos la misma cantidad de píxeles. Esto se podría traducir en ver una imagen pixelada, pero no es así, porque entra en juego otro factor, la distancia a la que vemos la pantalla. Al alejarnos de la pantalla, llega un punto en el que el ojo humano es incapaz de distinguir los píxeles y veríamos una imagen completamente nítida. Es decir, que existe una estrecha relación a la hora de percibir la nitidez entre la resolución, el tamaño y la distancia a la que estamos de la pantalla. Fabricantes y expertos en el ámbito son conscientes de esto y por ello han elaborado diferentes tablas en las que se indica la distancia óptima a la que hay que colocarse para sacar el máximo partido a las pantallas, en función del tamaño y la resolución. La verdad que no hay un total consenso entre los fabricantes y los expertos, pero son unas tablas que nos pueden servir para orientarnos. Por ejemplo, si tomamos como referencia esta de aquí, y volviendo a nuestro ejemplo de la televisión 4K de 60 pulgadas que vemos a 3 metros, no estaríamos aprovechando al máximo la resolución de la pantalla. Podríamos acercarnos 1 metro más y poder seguir viendo la imagen de manera nítida. De hecho, con el sofá a 3 metros, podríamos cambiar nuestra televisión por una Full HD y no notaríamos diferencia alguna. Es más, se han hecho pruebas para corroborar esto y visualizando los contenidos a sus respectivas distancias óptimas, los participantes no notaban diferencia entre una televisión Full HD y una 4K. En definitiva, para aprovechar al máximo el potencial de una pantalla, la distancia a la que la vemos juega un papel fundamental. Cuando vamos a tiendas de electrónica, quizás es cuando más apreciamos el detalle de las televisiones, ya que nos encontramos a poca distancia de ellas, en pasillos estrechos llenos de televisores enormes, que reproducen vídeos muy nítidos, a todo color y con unos negros impecables. Imágenes que son capaces de enganchar a cualquier ojo. Sin embargo, no es ningún descubrimiento que los vídeos de prueba que se utilizan en estas tiendas están preparados para vender, para que creas que cualquier cosa que reproduzcas en esa televisión se va a ver de manera increíble. La realidad es que estos vídeos de prueba se ven también no solo por la resolución, sino por otros factores como la cantidad de colores o el rango dinámico. A lo que quiero llegar es a lo siguiente. Estas imágenes de prueba tienen una resolución altísima, millones de colores y un rango dinámico descomunal. Ahora bien, ¿nosotros en casa vamos a poder disfrutar de contenidos similares a estos? Para empezar, no todos los canales TDT emiten siquiera en Full HD, solo las cadenas principales han dado el paso. Aquellas locales y más pequeñas aún siguen estancadas en resoluciones estándar. A pesar de esto, ya se están haciendo pruebas para migrar pronto al 4K, lo que es un gran reto tecnológico, debido a las grandes cantidades de datos que se manejan y la limitación que supone seguir usando el espectro radioeléctrico. La solución a esto parece ser usar el códec HEVC o también llamado H265. Hoy en día el estándar es el códec H264.
Pero el H265 ya se venía usando en plataformas de streaming de vídeo, como Netflix, HBO o Amazon Prime. Y la ventaja que nos aporta es poder ofrecer una mayor calidad pero sin unos pesos de archivo astronómicos. Pero esto de momento solo es posible a través de una buena conexión a internet. Es por eso que tanto estos servicios de streaming como algunos canales de pago como Movistar Plus, Orange TV o Vodafone TV solo pueden ofrecerse en 4K a través de la red. Es decir, que de momento solo podemos consumir contenidos 4K con una buena conexión a internet. Pero ahora viene lo interesante, y es que claro, ¿cómo es posible que Netflix descargue tan solo 7 GB de vídeo por hora viendo una película en 4K cuando la misma película en Blu-ray puede llegar a pesar la friolera de 60 GB? Pues ya lo hemos comentado, y es porque Netflix utiliza el códec H265, que permite una gran calidad a pesos reducidos, pero esto no quiere decir que sea la máxima calidad posible. Antes hablamos acerca de que la resolución es importante para recibir la nitidez en una imagen, pero cuando hablamos de códecs hay que tener en cuenta otro factor, el bitrate. ¿Y qué es el bitrate exactamente? Pues es la cantidad de información por segundo que tiene nuestro vídeo, película o lo que sea. Se mide en megabits por segundo y evidentemente a mayores megabits por segundo mayor definición tendrá nuestra imagen. Y es precisamente en este punto donde más nos la juega Netflix, sin siquiera nombrar la cantidad de colores o el rango dinámico para no rizar mucho el rizo. Cabe destacar que el códec H265 aún se está perfeccionando y poco a poco va mejorando y emitiendo mayor cantidad de colores y mejores rangos dinámicos. Seguramente más de una vez has visto un vídeo en YouTube o una serie en Netflix, tenías seleccionada la resolución 1080 o 4K, da igual, y de repente, en alguna parte te diste cuenta de alguna pixelación, o mejor llamado artefactos, que parecía que lo que estabas viendo no estaba en alta calidad. Pues bien, estos artefactos en la imagen son propios de archivos comprimidos H264 y H265 con bajo bitrate. Y es que sí, el vídeo puede estar en 4K, 8K, 12K y hasta el infinito y más allá, pero es que si el bitrate no acompaña a la resolución, pues no se va a ver bien, porque digamos que no hay la información necesaria para rellenar esos píxeles. Por ejemplo, Netflix utiliza un bitrate de 5 megabits para Full HD y uno de 25 megabits para 4K. No hay que ser un genio para saber que el 4K se va a ver mejor, pero no es solo por la resolución, sino también porque tiene un bitrate 5 veces mejor. Igualmente, si tuviéramos Full HD con un bitrate de 25 megabits, se podría ver incluso mejor que el 4K, porque hay más información para menor cantidad de píxeles. Digamos que hay una mayor densidad de información. Bien, pero entonces volvamos a hablar de las televisiones. ¿Realmente estamos aprovechando todo su potencial? Pues lamentablemente no. Ya hemos visto que a día de hoy tecnológicamente es imposible que el TDT llegue a 4K a nuestros televisores, y aunque lo hiciera tendríamos el mismo problema que con Netflix, la limitación del bitrate. Entonces, ¿cómo podríamos sacarle el máximo partido a nuestro televisor? Pues ciertamente lo único que se me ocurre es comprar un reproductor Blu-ray y reproducir las películas en él, a su máxima calidad. Van a estar comprimidas en H265 igualmente, pero los bitrates de un Blu-ray 4K van desde los 82 a los 128 megabits por segundo, cifras que quedan lejos de los 25 megabits de Netflix, así que definitivamente se verán mejor los Blu-ray. Como digo, a día de hoy todo lo que esté por encima de Full HD es una pura estrategia de marketing. Quizás pueda ser una inversión de futuro, pero la realidad es que a día de hoy es tecnológicamente imposible recibir contenidos 4K sin compresión a través de streaming. Ahora hablemos de las resoluciones en los smartphones, que siguen las mismas bases que cualquier pantalla. La relación entre la distancia, la resolución y el tamaño son las que rigen su calidad. Supongamos que tenemos un iPhone 13 con una pantalla de 6,1 pulgadas, que más o menos es el estándar de hoy en día. Cogemos como referencia la tabla de antes y haciendo una regla de 3 simple, llegaríamos a la conclusión de que la distancia ideal para una pantalla HD se quedaría entre 22,8 y 38,1 centímetros, que aproximadamente sería la distancia a la que utilizamos el móvil diariamente. Pero claro, hoy en día muchos móviles tienen resoluciones superiores a HD, entonces la pregunta es, ¿realmente es necesaria tanta resolución en una pantalla tan pequeña? Los fabricantes hablan de densidad de píxeles, es decir, la cantidad de píxeles por pulgada que tiene el teléfono. Y según una página aleatoria en la que me informé para hacer este apartado, se establece que los teléfonos deberían tener como mínimo 200 píxeles por pulgada, y si están por encima de los 250, mucho mejor. Y esto, traducido a tamaños de pantalla, quedaría tal que así.
Yo, por ejemplo, tengo un móvil de 5 pulgadas y su pantalla tiene una resolución de 1280 por 720 píxeles, lo que se traduce en casi 300 píxeles por pulgada. En los 6 años que llevo usándolo me ha parecido más que suficiente, porque la realidad es que a la distancia a la que usamos los móviles, nuestro ojo no es capaz de distinguir los píxeles en una pantalla tan pequeña. Así que cualquier pantalla por encima de los 200 o 350 píxeles por pulgada se va a ver bien. Estas son cifras que quedan lejos de los 460 píxeles por pulgada del iPhone 13. Y es que casi todos los móviles de gama alta tienen unas resoluciones de pantalla que son un despropósito, un desperdicio de medios, es decir, puro marketing. Un usuario promedio va a ver bien la pantalla, tenga esta una resolución de 200 píxeles por pulgada o una de 1.000.000 de píxeles por pulgada. Por otro lado, lo que sí es cierto es que nada tiene que ver una película o serie vista en una pantalla más grande, ya sea en el cine o en casa, que vista en un móvil. Aquí entra otro factor en juego, y se trata de la fobia del ojo. La fobia es la parte del ojo completamente nítida, una pequeña área en el centro de nuestra visión que es lo que verdaderamente vemos enfocado. ¿Y qué tiene que ver la fobia del ojo aquí? Pues por el concepto de inmersión. Es decir, una película es más inmersiva en el cine, aparte de por otros factores como el sonido, por el tamaño de la pantalla. Es tan grande que a la distancia que nos colocamos en el cine no podemos verla toda a la vez. Entonces, para poder entender lo que ocurre en un plano, tenemos que recorrer toda la pantalla con nuestra vista. De alguna manera es como si tuviéramos más información que leer. En cambio, en una pantalla tan pequeña como la de un móvil, casi que vemos la totalidad de la pantalla sin tener que mover la vista. No es una sensación tan inmersiva y perdemos muchos detalles. Teniendo en cuenta lo que acabamos de comentar, ¿en el cine digital sí que se aprovechará el 4K? Te respondo con otra pregunta. ¿Alguna vez has visto una película a mala calidad o pixelada en el cine? O lo que es lo mismo, ¿has podido distinguir alguna vez los píxeles del proyector en el cine? Si te soy sincero, a mí nunca me ha pasado. Quizás alguna vez me dio la sensación de que el proyector no estaba bien calibrado y la imagen no estaba del todo bien enfocada, pero distinguir los píxeles nunca. Y es que volvemos al inicio de todo esto, la relación entre la resolución, la distancia y el tamaño de la pantalla. No sé a cuánta distancia está la pantalla en el cine ni cuántas pulgadas tiene. Está claro que los que estén más lejos de ella les será más difícil distinguir los píxeles, pero aún así dudo que el que se encuentre en primera fila sea capaz de notarlo. De hecho, probablemente el que esté en primera fila tenga otros problemas de los que preocuparse, como por ejemplo de no partirse el cuello. Entonces, ¿supone el 4K una revolución en el cine? No tengo datos, pero yo diría que no, que para nada es una revolución. Todos hemos visto películas en el cine, hoy día y hace años, cuando el 4K no existía, y no hay diferencias notables. Ya lo veíamos al principio del vídeo con las pruebas que se hicieron con los televisores 1080 y 4K. Lo que sí es cierto es que toda la tecnología y la técnica avanzan. La iluminación, el etalonaje, los efectos visuales y el CGI en general han mejorado considerablemente en los últimos años, y eso sí que es un progreso que podemos notar en las películas que vemos en el cine. De hecho, los estudios de efectos visuales y CGI son uno de los grandes perjudicados por el 4K. Yo no soy experto en este tema, pero al parecer, cuando trabajas en CGI a 1080 y tienes que dar el paso al 4K, los tiempos de render o exportación no se cuadruplican, como sería lógico, ya que el 4K es 4 veces 1080, sino que estos tiempos de render pueden tardar aún más, ya sea por la naturaleza de los efectos, porque se usan técnicas procedurales y softwares muy matemáticos, y en fin, que a nivel de potencia de computación es súper exigente. Por no hablar de los teras y teras de almacenamiento que hacen falta para guardar toda esta información. Sin embargo, en rodajes de cine, el 4K e incluso resoluciones superiores sí que tienen una aplicación útil. Hay veces en las que puedes grabar a una resolución superior a la que se va a proyectar la película, y así tener la posibilidad de hacer un zoom digital en postproducción sin perder nitidez, o incluso directamente grabar a resoluciones superiores, por ejemplo a 4K, para luego rescalarlo a 1080, y así tener una imagen más nítida que si se hubiera grabado directamente a 1080. Pero más allá de esta aplicación, el 4K es una resolución que nadie pidió y que trae más problemas a nivel tecnológico de los que soluciona. Hacen falta mejores cámaras para poder grabarlo, mejores discos duros para poder almacenarlo, mejores ordenadores para poder editarlo y mejores pantallas y proyectores para poder reproducirlo.
Y hablando de problemas tecnológicos, nos queda un último punto, que es el 4K en videojuegos. A pesar de que lo que realmente importa en un videojuego es la jugabilidad, siempre ha existido un inmenso debate acerca de los gráficos. Hay títulos que han brillado más que otros en este apartado, pero aquí la cuestión es, ¿el 4K va a marcar la diferencia? Siguiendo la línea de este vídeo, la respuesta es un gran no. Ya Sony vendió sus PS4 Pro con el famoso 4K dinámico, que básicamente es 1080 rescalado a 4K, y ahora las consolas y ordenadores de última generación permiten jugar a 4K. Si tienes el hardware necesario, claro. Y es que no es lo mismo grabar o exportar un vídeo a 4K que generar en tiempo real cientos de fotogramas por segundo a partir de texturas, partículas, personajes, escenarios, etc. Sobre todo cuando hablamos de juegos 3D en mundo abierto. La potencia de cálculo necesaria es mucho mayor, y es por esto que antes hablábamos de una limitación tecnológica. Tal y como están las cosas, va a llevar un tiempo poder mover juegos a 4K a un precio razonable. Pero lo más importante, ¿por qué el 4K aún así no va a marcar la diferencia? Bien, cuando grabamos una película estamos capturando la luz que incide sobre los actores, cómo interactúan con el atrezo o los objetos, cómo se mueven ellos mismos o la ropa que llevan puesta. Si grabamos un paisaje, capturamos cómo se mueven los árboles con el viento, los animales salvajes o el agua de un río. ¿Qué pasa? Que en un videojuego todo esto debe generarse a partir de ceros y unos y fórmulas matemáticas a través de un procesador, y que luego otro procesador transforme esa información en algo que podamos ver en nuestro monitor. Lo que quiero decir es que el 4K en videojuegos tardará en llegar, por un mero hecho de limitación tecnológica. Pero es que hoy en día ya se puede jugar a juegos en 4K, y sí, es verdad, tienes razón. Ahora la cuestión, ¿qué diferencia hay entre un juego en 4K y un juego en 1080? Porque si hablamos solo de resolución, volvemos al inicio de este vídeo. Depende de la distancia en la que veamos la pantalla. El problema de los videojuegos es que, una vez más, se le da importancia a la resolución como herramienta de marketing, pero verdaderamente no es el punto más importante. Lo que importa y en lo que tienen que trabajar para que los juegos se vean bien es en el apartado del diseño artístico del juego, de las texturas, de las animaciones, del diseño de personajes, del diseño del escenario, de cómo funciona la luz y las reflexiones en el juego y de mil cosas más que tienen mucho más impacto en la percepción de la calidad gráfica de un juego que la resolución. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué piensas del 4K? Yo sinceramente creo que es una resolución que nadie pidió. ¿Tú estás de acuerdo o por el contrario notas diferencia entre 1080 y 4K? En cualquier caso, déjame tu opinión en los comentarios y abramos debate para ver qué opina todo el mundo. Así que nada, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.